Amén, gloria a Dios. Gozosos, contentos, ¿verdad? En este 2026, ya llevamos más de 15 días, mis hermanos. Estamos, ¿verdad? Ya bien contentos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, con la iglesia. Dios es fiel y para todos tiene propósitos y planes para nuestra vida. Amén. Yo quiero esta mañana hablar el último mensaje de esta serie, ¿verdad? Dios habló a la iglesia acerca de el año de la preparación, ¿verdad? Y ya hemos dado 2 mensajes y voy a terminar con este que se llama correr para ganar. Repite conmigo, correr para ganar. Acompáñame a primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 24 al 27. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, del 24 al 27. Dice la palabra de Dios. Del 24 al 29. Dice, cuando hay una carrera, todos corren para ganar. ¿Todos corren para qué? Para ganar. Pero solo uno recibe el premio. Así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura. Pero nuestro premio durará para siempre. ¿Cuánto durará? Para siempre. Por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. Amén, amén. Quiero dar continuidad a estos mensajes porque Dios nos habló acerca de la preparación. Pero para poder ser preparados, para poder ser adiestrados por el Espíritu Santo, necesitamos algunas cosas de las cuales ya hemos predicado y este último mensaje, ¿verdad? Hablamos acerca de la formación. El primer mensaje fue la formación. Qué importante es dejar que Dios forme nuestros corazones para que tú puedas ser preparado por Dios, puedas ser preparado por la palabra de Dios, por el Espíritu. Necesitas ser formado. Dios tiene que formar en nosotros el hombre, dejar el viejo hombre en el pasado y formar el nuevo hombre en nosotros. Es un proceso. Hablamos de los procesos, ¿verdad? Y luego hablamos acerca del segundo mensaje, sin reservas. Para poder estar preparados para Dios, necesitamos amar a Dios sin reservas y servir a Dios sin reservas. Les ponía yo el ejemplo de una vasija, ¿verdad? La vasija de barro tiene al alfarero, ¿verdad? El alfarero puede tener toda la intención de formar una vasija, pero si no hay la intención de ser formado, si no hay la intención de amar a Dios y de servirle, es como el barro y la arcilla y el agua. ¿Se acuerdan que les decía eso? El agua, el amor, la arcilla, el servicio. Cuando hay eso en nuestra vida, entonces el alfarero puede tomar lo que hay y puede moldear la vasija. Repito, Dios puede hacer en nosotros lo que Él desea, lo que Él quiere puede hacer con nosotros, pero necesitamos dejar que Él moldee nuestras vidas y necesitamos poner amor y servicio, porque solo en esas cosas, solo en esos ámbitos, mi hermano, Él va a formar en nosotros el odre que tiene preparado para ti. Por eso es importante dejar que el amor de Dios y servir con amor, amar a los demás, por eso dice la palabra, el amor es sufrido, todo lo puede, todo lo soporta, porque el amor a veces es difícil, pero eso va a moldear nuestra vida, ¿verdad? Va a permitir que Dios haga ese odre que tiene preparado con nosotros. Por eso es importante. Ahora quiero dar continuidad a eso y terminar con correr la carrera. Para prepararnos necesitamos ser formados, servir y amar sin reservas y correr para ganar. ¿Correr para qué? De nada sirve una carrera, hermano. De nada sirve a alguien que va a correr algo si no va a obtener nada. O a ver, dígame algo, hermano. ¿Usted corre para todos? ¿Para todo corre al baño? Bueno, tal vez al baño a veces, ¿verdad? Pero, o tal vez al transporte también, ¿verdad? Pero normalmente no andamos corriendo. De hecho, no es algo que comúnmente hagamos. Hasta nos cuesta trabajo. ¿Cuántos de nosotros nos pueden a correr? Y llegas al lugar y estás ahí, subes unas escaleras, porque casi no lo hacemos, ¿verdad? Es decir, el ámbito de correr, esta disciplina, este esfuerzo, si me ayudan con el monitor, este esfuerzo, hermano, es importante hacerlo.
Y Dios nos llama a hacerlo, pero es algo que comúnmente no lo hacemos, hermano, pero Dios nos llama a correr la carrera, no caminar en la carrera, no andar solamente en la carrera, nos llama a correr. Dile al que está a tu lado, nos llama a correr. Y para esto quiero poner un video, ya está, muy bien, quiero poner un video que quiero que pongan mucha atención. Son algunos atletas que tuvieron algunas caídas antes de ganar, antes de ser ganadores, tuvieron algunas caídas. Algo ocurrió para que ellos pudieran llegar a la meta. ¿Ok? Quiero que pongan atención. Corre después de la caída, dice ahí. Me encantó el video, la verdad es que yo estaba emocionado. Es un video muy corto, pero la verdad refleja todo el esfuerzo de un atleta por creer y trabajar por sus sueños, ¿verdad? De trabajar por lo que Dios ha impulsado su corazón, por lo que Dios le ha dicho, ¿verdad? Por lo que Dios ha puesto en su corazón. Me encanta el video porque nos muestra incluso las marcas de la caída. Vemos a este clavadista que prácticamente se peló el cuero cabelludo y me encanta verlo recibiendo la medalla con las marcas de la caída. Eso es fabuloso. Yo veía eso y decía, Señor, así nos van a ver nuestras generaciones. Así nos van a ver nuestros hijos. Así nos van a ver la gente de la iglesia, la gente que no conoce del Señor. Nos van a ver con las marcas que quizás nos pasaron en el pasado, pero van a ver el triunfo del Señor Jesucristo en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dale un aplauso a nuestro Dios. Yo lo creo. Por favor, ayúdenme a resolverlo, que sí distrae un poco. Gracias. Muy bien. Estaba leyendo algunas historias de los deportes. Estaba metido en esto. Estaba lloviendo y por eso el lema del olimpismo, que es Citius en latín, Citius Altius Fortius, es decir, más rápido, más alto, más fuerte. Un lema que impulsa a los atletas a creer que pueden alcanzar más de lo que ellos han obtenido. Unas palabras que siempre impulsan al atleta a trabajar, a colaborar, a esforzarse para alcanzar más de lo que ha obtenido. El olimpismo siempre ha sido algo importante. Todos nos gustan los Juegos Olímpicos. Nos emocionamos cuando alguien como ese hombre que ganó la medalla y escurre sus lágrimas, todos nos sentimos gloriosos con sus triunfos. Es muy bonito los Juegos Olímpicos. Pero quiero hablarte acerca de algunos atletas que tuvieron que hacer esfuerzos increíbles. Por ejemplo, Usain Bolt. ¿Cuántos conocen a este hombre?
uno de los hombres más rápidos del mundo, creo que todavía es el hombre más rápido del mundo. Este hombre de Jamaica, un pueblo que tiene las características de sacar justamente corredores de velocidad. Pero este hombre, fíjate bien, tenía escoliosis. Qué increíble, hermano. Un hombre con la espalda torcida, siendo el hombre más rápido del mundo. Estaba yo leyendo, hermanos, que le dolía horrible la espalda, pero él sabía que podía correr y podía ganar las Olimpiadas. Era un sueño para él y yo estoy seguro que quizás Dios le dijo que lo tenía que hacer. Y entonces este hombre, hermano, entrenaba 6 días a la semana, como de 4 a 6 horas diarias durante 11 meses al año. Comía dietas específicas, ¿verdad? Todo era correr, todo era ganar, es decir, entrenó su cuerpo, lo golpeó, repite conmigo, lo golpeó. Lo entrenó a tal punto de llegar a ser uno de los hombres más importantes de la historia en el olimpismo, porque rompió toda meta, rompió absolutamente todo, siendo alguien con pocos recursos, logró ser el hombre más veloz del mundo. ¿Por qué? Porque lo propuso en su corazón y porque se entrenó, porque corrió para ganar. Porque no corrió para ver qué le pasaba, hermano. Corrió para ganar. Michael Phelps, otro nadador estadounidense, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a ese hombre? El hombre más rápido. Ahorita creo que ya hay otro, porque recuerden que alcanzan, rompen récords y luego llega otro y pasa lo mismo. Este tenía TDA, hermano. Era un hombre con déficit de atención y era un problema para él. En la primaria él estaba deprimido todo el tiempo. Pero aún con la depresión que tenía, él sabía que podía nadar rápido. Y él empezó a entrenar, empezó a clavarse en el propósito que quizás Dios le puso en su corazón. Porque yo la verdad estoy seguro que para lograr eso, hermano, sí tienes que tener una asignación. Y seguramente este hombre entrenó, supo que tenía que hacer eso, hermano. Y no descansó hasta ganar, hasta ser uno de los hombres más rápidos en el agua. ¿Por qué te quiero decir esto, hermano? Porque la vida cristiana también es así. El cristianismo tiene que ser, hermano, una carrera a la cual tú y yo debemos de correr hasta ganarla. Dios no nos llamó a ser hijos de Dios, no nos llamó a una iglesia de avivamiento, hermano. Dios no te dio tus hijos, te dio ese matrimonio, hermano, para que fracases. Dios no te dio para que tú termines mal. Dios te dio todo lo que tú tienes, hermano, para que tú acabes y acabes bien en el nombre de Jesús. Pero depende, hermano, de nosotros, depende de nuestra vida espiritual, depende de la identidad que tengamos y depende del esmero que tú y yo pongamos, porque ya lo hizo Él por nosotros. Tenemos a un Dios, hermano, que vino a esta tierra, se despojó de su deidad, bajó a esta tierra, hermano, caminó en uno de los lugares más inhóspitos de la tierra, ya lo he dicho, una región, hermano, en la cual nadie hubiera dado por nada, ¿verdad? En ese entonces caminó, nació en un pesebre, hermano, sufrió, padeció en la cruz del Calvario para lograr que tú y yo estuviéramos aquí sentados. Qué terrible sería, hermano, la tragedia más grande del cristiano, que sabiéndose salvo, sabiéndose bendecido por Dios, no pueda caminar en el propósito del Señor. Es una tragedia. Por eso es importante hablar de esto. Por eso es importante que tú abraces el ganar, el acabar la carrera. El decirle a tus hijos es que tú tienes que ser alguien que Dios va a utilizar en esta tierra. No son palabras, hermano, solamente para ensalzar a la gente, para emocionar, optimistas, hermano. Son palabras eternas. Dios decidió que los hombres sojuzgaran la tierra. Lo dijo así en Génesis, hermano. Dios decidió que tuviéramos un destino eterno, hermano. Así que tu familia, tú y yo, tenemos que acabar la carrera que Dios nos llamó a hacer en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a nuestro Dios. Yo lo creo. Una carrera, para correr una carrera se requiere de perseverancia, de autodisciplina, de enfoque, para superar los obstáculos, avanzando progresivamente hasta el final. Es algo que tú y yo debemos entender, no es algo de momento, no es una oración, no solo es un clamor de una vez, no solo un encuentro con Dios, es algo progresivo.
Por eso la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Por eso es importante entender que debemos encontrarnos con Dios todos los días. Debemos de buscar a Dios todos los días, de buscar la llenura de su Espíritu, porque es un proceso el cual estamos corriendo. Cada uno de nosotros vivimos desafíos. Yo estoy viviendo un desafío, tú estás viviendo un desafío, cada quien. Ahorita al final vamos a orar por algunos enfermos. Hay enfermos en la iglesia, ¿verdad? Hay desafíos en la vida. Pero tú tienes que correr ese desafío, tú tienes que caminar en la vida entendiendo que no te puedes detener, tienes que hacer algo ahí, tienes que disciplinarte, algo tienes que hacer para que Dios cumpla ese propósito. Quiero decirte algo, quiero que escuches esta frase: si vivimos la vida sin sentido, sin metas, sin propósitos, no podremos encontrar el sentido de ella. No sabremos cómo correr. Lo voy a repetir. Si vivimos la vida sin sentido, sin metas, sin propósitos, no podremos encontrar el sentido de ella. No sabremos correr. ¿Qué pasa, hermano, con la vida cristiana? Ahora que llegamos a Cristo, ahora que estamos en el Señor, es importante, debe de ser un interés en nosotros decirle al Padre: Señor, dime qué tengo que hacer en esta vida, cómo caminar, cómo educar, a dónde ir, qué tengo que esforzarme para poder lograr la meta que tú me has llamado a hacer. Yo necesito hacerlo. Yo necesito entender que necesito preguntarle a Dios y conocer a dónde voy. Debe de ser interés de nosotros, hermano. Porque cuando nosotros vamos por la vida sin rumbo, no podemos llegar a una meta. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos has visto que salen y corren nomás por correr? Bueno, si te vas al parque en la mañana, sí hay muchos que están así, ¿no? Porque a lo mejor sí corren para un lado, para bueno. Pero aún así, hay una meta: ser saludables, quizás bajar de peso. Yo no sé cuál sea su meta, pero todos hacemos algo por propósito. Entonces yo quiero que tú entiendas, hermano, que para correr esta carrera necesitamos preguntarle a Dios. Debe ser algo de interés para nosotros decirle al Padre, meternos al discipulado, leer su palabra, entender que necesitamos comprender: ahora que estoy en Cristo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a educar a mis hijos? ¿Qué voy a hacer en estas ciudades? Como la visión de la iglesia, lo que yo les hablaba en la iglesia cuando tuvimos esa reunión de visión de la iglesia, que constantemente la vamos a estar haciendo para que todos sepamos qué estamos haciendo en Ríos de Avivamiento, ¿verdad? Porque a lo mejor algunos dicen, bueno, se llama Río la iglesia porque a lo mejor vamos a ir a nadar un día, ¿no? Bueno, sí, vamos a nadar en los bautismos, mi hermano, pero Dios nos está llamando por algo. Es decir, tenemos que caminar bajo el propósito de Dios. No podemos caminar sin propósito, hermano. Debemos de enfocarnos para no detenernos. Si tú no tienes un enfoque, hermano, te vas a detener. ¿Cuántos de nosotros vamos ahí con el carro y de repente ya dices, no, se me hace que por aquí no está re feo, ¿no? ¿Qué haces? Te detienes. Tú detienes el automóvil, te paras ahí y dices, hay que recalcular la ruta, ¿verdad? Ahí como esos memes, ¿no? Hay que recalcular, ¿verdad? Porque te tienes que detener porque tú sabes que no vas a ningún lado. La vida cristiana tiene que ser así, hermano. Nosotros tenemos que evaluar cada año, nosotros tenemos que evaluar de vez en cuando qué actividades estamos haciendo para saber si las vamos a seguir haciendo o ya no las vamos a seguir haciendo. ¿Qué tenemos que volver a reestructurar en nuestra vida para poder alcanzar el propósito que Dios nos dijo que hagamos? Es una disciplina, hermano. Meditar, ¿qué estamos haciendo? No podemos correr por correr. Por eso quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 12. Versículos 1 y 2. Dice la palabra, Hebreos 12, versículos del 1 al 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Despojémonos de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pablo le vuelve a decir a los hebreos, ¿verdad? Porque ya se lo dijo en Corintios, acabamos de leer Corintios, estamos leyendo Hebreos. Lo importante que es correr la carrera con sabiduría. No podemos vivir nuestra vida sin sabiduría. Y Pablo entendía muy bien, hermano, lo que eran las competencias. Imagínate si hoy estamos, a mí me encantan las competencias, te voy a ser muy honesto. No me gusta el frío, ¿verdad? La verdad, no
No me gustaría vivir donde cae nieve, pero me encantan también los juegos de invierno. La verdad es muy bonito ver cómo se preparan las disciplinas. A mí me gusta mucho. Y imagínate en ese tiempo, hermano, que era lo máximo. Los juegos de Grecia era algo importante, era un desafío, era algo que seguramente era glorioso, y Pablo bien lo sabía, y él sabía relacionarlo con la iglesia, porque él decía, bueno, a ver, ya tenemos propósito, Dios ya nos trajo a su presencia, entendemos que Dios salvó a la iglesia, nos dio salvación, nos dio un propósito, bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Porque yo veo a un montón de gente, porque yo veo a muchos que no cambian su vida, es decir, llegaron al Señor, tienen salvación, pero corren sin propósito. No hay nada que defina su vida, a dónde van a ir. Y es algo que tú y yo debemos de estar bien interesados. Por eso les decía así Pablo, porque tenemos que hacer algo, tenemos que entender que nuestra vida no podemos vivir la vida por vivirla. Tenemos que hacer algo. Dile que está a tu lado: mi vida debe de estar enfocada en el propósito de Dios. Díselo: tu vida debe de estar enfocada en el propósito de Dios. Por eso quiero dar algunas lecciones acerca de cómo necesitamos para correr, qué necesitamos para correr esta carrera. Número 1, despojarse de todo peso. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos. Quiero aclarar que esta parte de la nube de testigos está hablando de los testigos presentes, tu familia, todos los que estamos aquí, pero también los testigos, Abraham, Moisés, los patriarcas, los hombres de Dios, la historia de la iglesia que está viendo. ¡Qué temor! Cuando yo estaba viendo esto, hermano, ¡qué temor! Porque los hombres de Dios, la gente que dio su vida para este país, la gente que dio su vida por el evangelio, está viendo qué hacemos en el 2026. Nos están vigilando. Ay, pero saben, hermano, son testigos, serán testigos de lo que hizo la iglesia en este país, hermano. Lo que hiciste tú con el llamado de Dios, lo que hicimos con el fuego del Espíritu Santo. Ayer estábamos en un evento con los jóvenes, la gloria caía y yo le decía a Dios: Señor, ayúdanos, porque vemos la gloria caer sobre los jóvenes, sobre nosotros, Padre, pero ahora dinos qué hacer con esto. Porque queremos llegar a los que no conocen, porque no queremos ser gordos de unción, a lo mejor sí de otra cosa, ¿verdad, hermano? Pero necesitamos ser llenos de Dios, queremos ser llenos de su Espíritu para hacer algo. No podemos ser personas, no podemos hablar de avivamiento, hermano, y ser pasivos. Necesitamos entender que algo tenemos que hacer y contribuir en la iglesia de Cristo en el nombre de Jesús. Entonces, para correr lo primero que quiero decirte es que debemos de correr ligeros. Dile que está a tu lado: debemos de correr ligeros. Una de las reglas de todo deporte, hermano, es despojarse del peso. Todo deportista, en toda disciplina, hermano, aún los gorditos, los que hacen algunas disciplinas que deben de estar gorditos, ¿verdad? Aún así no se deben de pasar tanto de peso, ¿verdad? Aún así, bueno, aquí en México hay algunas excepciones, no en las luchas, pero normalmente en todas las disciplinas, hermano, tienes que despojarte del peso, porque el peso corporal no permite que corras rápido, no permite que nades rápido, no permite agilidad. Es decir, debe de haber una disciplina para aligerarse, hermano. Exactamente, en la vida cristiana es igual. Acompáñame a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se apartará y alcanzará misericordia. Por eso dice: despojémonos de todo peso y del pecado, ¿verdad? Dice: despojémonos de todo el peso y del pecado, les decía Pablo. ¿Por qué? Porque hay algo, hermano, importante que tú y yo debemos de entender acerca de la vida espiritual. No podemos ser cristianos y vivir y hacer lo que otros hacen. No podemos ser cristianos, hermano, teniendo la misma cultura que teníamos antes. Tenemos que ser sabios para decidir lo que ya no nos conviene, lo que está trayendo maldición a mi familia. Yo le decía hace algunos años que estaba tratando de evangelizar a un vecino donde vivía antes, y me decía: es que
algo que no me gusta de la iglesia es que me dicen que yo ya no tengo que tomar, ¿verdad? Y yo le decía, muy bien, ¿y tu iglesia dicen que no tienen que tomar? Imagínate la pregunta, ¿no? Y pues efectivamente sí. Le digo, mira, y te voy a dar la razón, porque yo veo que tú tomas con tus hijos, yo veo que tú tomas con tu familia, que tú invitas a tus hijos a tomar. Entonces, dime qué de propósito tiene eso en tu vida, en la vida de tu familia. ¿Dónde está el propósito? Si tus hijos no saben tomar, ahora ya saben porque el padre le enseñó. Tú tienes que decidir lo que no está bien para tus hijos y eso es lo que se predica. Eso es lo que anhelamos, ver generaciones que puedan decidir, es que esto yo ya no lo voy a hacer porque trae condenación a mi vida. Pero hay gente, hermano, que no sabe ni qué es condenación. Estamos en Cristo, hermano, y hay gente que no sabe por Dios algunas cosas que no le convienen en su vida, hermano, o que ya lo saben, pero les encanta practicar, hermano. Y tú tienes que ser asertivo, tienes que ser alguien decidido a decirle a Dios, Señor, yo quiero quitar de mi vida lo que no está bien. Yo le decía a un joven y me dio un poco sacado de onda, ¿no? Porque no con quien platiqué ayer, claro, pero me decía un joven y me decía, es que tenía muchos problemas espirituales. Y llegó un momento en que decía, bueno, ¿qué haces? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que practicas? ¿No? Y me decía, la verdad, a veces veo muchas películas de terror. Y yo le decía, bueno, es que hay que dejarlas. O sea, hay cosas que tú debes de entender que no son correctas. Porque hay muchas películas que se hacen para cultos satánicos, o sea, tratan esos temas. Entonces, ¿cómo vas a querer ser bendecido si tú sigues viendo esas cosas? Ahora hay gente que puede decir, es que eso es muy religioso. Bueno, nada más entonces, la libertad de Cristo, por eso no llega nuestra libertad a veces. Por eso no podemos alcanzar unos niveles de victoria, hermano. Porque seguimos anclados en prácticas, en cosas que no son correctas. Ahora, no solamente es el pecado, hermano. Hay cosas que no son pecado, pero que practicamos y que son malos hábitos también. Como por ejemplo hay gente que cómo le gustan las groserías. Le encantan las groserías. Siendo cristiano, hermano, creo que aprende más. Hermano, y es un mal hábito. ¿Por qué? Porque la gente te está escuchando. Porque tus hijos te están escuchando. Entonces debe de haber en nosotros la intención de decir, yo tengo que caminar, tengo que despojarme de cosas que no están bien en mi vida. Actitudes, malas palabras, hábitos pecaminosos. Dice Efesios capítulo 4, versículos 22 al 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Despojaos de quién? No es su marido, hermana. No estamos hablando de su marido. Estamos hablando de todos. Repite conmigo, de todos. ¿Verdad? Todos debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del hombre nuevo. ¿Del hombre qué? Nuevo, creado según en la justicia y santidad de la verdad, hermano. Creado en la justicia y santidad de la verdad. Hay algo importante en el nuevo hombre, en eso que nosotros debemos de alcanzar, cosas gloriosas. Por eso nos debe de interesar alcanzar al nuevo hombre. El nuevo hombre nosotros. Esa estatura a la cual vamos a alcanzar. Por lo cuanto, desechando la mentira, hablad verdad como con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. La vida en plenitud está en la libertad espiritual, en la libertad de lo que no nos conviene. Por eso yo, siempre que alguien me dice, oiga, pastor, es que, ¿qué puedo escuchar? ¿Qué sí, qué no? Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Estudia la palabra. Porque si yo te digo, te vas a molestar. Porque si yo te digo, me vas a decir religioso. Métete con Dios. Porque cuando tú te metes con Dios, tú te vas a dar cuenta de lo que es incorrecto. Tú te vas a dar cuenta que hay cosas que aparentemente no eran malas, pero eran muy malas. O ya no te convienen. Pero eso lo vamos a saber, hermano, hasta que nos metamos con Dios.
Por eso es importante el discipulado, por eso es importante estudiar la palabra, por eso es importante instruirnos en la palabra. Porque eso nos va a definir que sí y que no. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, que adora las cosas de este mundo. Dice, quítense de todo eso. Hagan morir. Repite conmigo, tenemos que hacer morir algunas cosas. Hermano, usted no puede ser un hijo de Dios pensando que tiene que vivir igual. Hay cosas que tienen que morir. Hay cosas que hay que llevarlas a la cruz y decirle al Padre, Señor, yo tengo un carácter horrible. Señor, yo tengo, mi lenguaje no es correcto en casa. Yo tengo que llevarlo a morir. Amén. Recursos y personas y actitudes que promueven indisciplina, hermano. También hay gente que no sale de muchas cosas, hermano, no puede alcanzar algo. ¿Por qué? Porque en el ámbito en el que está, lo permite. Porque sus amistades, porque todo lo que le rodea es exactamente eso, hermano. Hay que saber vivir en este mundo. No nos vamos a alejar, no nos vamos a meter en un monasterio, pero sí necesitamos, hermano, definir qué amistades, qué cosas no nos convienen. Todo es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Qué dice la NTV? Se me permite hacer cualquier cosa. Escucha lo que dice la NTV. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Tú debes de ser sabio para decir, es que esto no. O sea, yo esto no, ¿verdad? Y yo le decía a mi esposa, nos pasó en la pandemia y todavía tenemos productos por ahí. Cuando fue lo de la pandemia, fuimos no había nada que hacer, hermano, porque no podíamos salir. Cuando íbamos al súper, no, hombre, era pero. Y compramos y tenemos cosas que hasta se nos vencieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no fuimos sabios, porque no sabemos distinguir, hermano. Hay cosas que debemos de aprender a hacer en nuestra vida. No todo nos conviene. No todo es lícito, no todo es algo que te va a beneficiar en tu vida espiritual, en tu vida matrimonial, en tu vida como joven. Tú tienes que aprender a definir en las redes, tienes que aprender a definir contenidos, hermano. No todo te conviene, aún en las redes, hermano. Usted tiene que tener cuidado con los reels, con todo lo que sale en Facebook, porque la gente se la pasa y tállele, y te salen cosas, hermano, que no te convienen ver. Pero hay gente que no le pica los tres, te estoy dando el tip, no le pican a las tres bolitas y decir, ya no quiero que me salga ese contenido. No, hay gente que lo deja pasar, porque en el fondo sabe que lo quiere seguir viendo. Hermano, cuidado con eso. Debemos de ser sabios. Amén. Bueno, voy a avanzar porque si no se enojan. Número 2. Correr con paciencia, hermano. Correr con paciencia. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 8. ¿Cómo podemos correr para ganar? ¿Verdad? Con paciencia. Dile al que está a tu lado. Sé paciente. Amados hermanos, dice la palabra, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor Jesucristo. O sea, lo primero que les digo, ¿qué creen? Va a venir, pero se van a esperar. O sea, ya de entrada. Dice, piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos y ustedes también deben de ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. ¿Qué palabra de Dios? Dios se encargó de ubicar a la iglesia y le dijo, va a venir pacientes. ¿Y qué creen? Que van a esperar como los agricultores. ¿Sabes cuántos esperan su cosecha? Más que nadie, los agricultores. Porque siembran, trabajan, hermano, por algo que todavía no ven. Porque ellos no ven la cosecha. No es como alguien que ya hace un trabajo en la computadora y lo imprimió rápido. No. Ellos siembran y con el tiempo verán, hermano, lo que se va a cosechar. Tú y yo tenemos que aprender a ser pacientes. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dado que Dios los eligió para que sean pueblo santo, llamado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Porque si no, no vamos a lograrlo.
¿verdad? Pueblo santo llamado por Él, ustedes tienen que vestirse, es decir, debe de haber una intención. Alguien que se viste, ¿qué hace, hermano? Trabaja y se pone lo que se tiene que poner, ¿verdad? No los visten solos, solo cuando eres niño, ¿verdad? Y se enojan. Pero cuando tú ya eres adulto, tú te vistes. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo, porque tú tienes que hacerlo. Es algo, por eso lo compara así Pablo. Tú tienes que vestirse, es una actividad tuya. Repite conmigo, depende de nosotros vestirnos de paciencia. Nadie puede orar por paciencia por ti. Van a orar y está bien la oración, pero la paciencia, hermano, es responsabilidad tuya, ¿eh? Por eso hay gente que no, es que es bien, mejor, el pastor ore por paciencia, pues yo voy a orar, pero si tú no le echas ganas, nunca vas a ser paciente. Tienes que trabajar por la paciencia. Romanos 12:2 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración para poder ser paciente. Número 3, correr con disciplina. ¿Cómo podemos alcanzar la carrera? Con disciplina. Primera carta a Timoteo 4, del 6 al 8, dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tiene que ver con las fábulas profanas y viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesas para la vida presente y para la vida futura. Le está diciendo Pablo a Timoteo, tienes que disciplinarte. Ahora, la disciplina va en dos sentidos: que te discipline a alguien, pero también que tú golpees tu cuerpo. Porque la autodisciplina, hermano, nadie la va a hacer por ti. Quiero decirte algo, hermano. Hay cosas que tú vas a tener que aprender tú mismo. Pararte temprano, ir a la escuela, ¿verdad? Hacer cosas, asuntos personales, hermano. Por más que tu mamá te regañe, por más que tú hagas, hermano, tú lo vas a tener que aprender. Y si no lo aprendes, serás indisciplinado en esa área. Dice la NBI, no pierdas el tiempo discutiendo mitos y leyendas mundanas. Emplea el tiempo y las energías para ejercitarse. Dile que está a tu lado, para ejercitarse. Dice la NTV, para entrenarte para la sumisión a Dios. Qué importante, para entrenarte para la sumisión. Es decir, para doblegarnos a la palabra, para hacer la voluntad de Dios, hay que entrenarnos a la sumisión. No es algo que va a llegar, hermano, por oración nada más. Hay gente que no es obediente, nunca ha sido obediente, hermano. Bueno, tú te tienes que entrenar para ser obediente. Pueden orar por ti, puede haber liberación, puede haber una atmósfera de gloria, puede venir el predicador ungido de Dios, pero si tú no te entrenas, no vas a lograr ser disciplinado. Es algo que tú y yo tenemos que hacer, hermano. No lo puede hacer alguien por nosotros. Número 4, correr con propósito. Estoy cerrando. Tenemos que correr con propósito para ganar. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él ya decidió que tengamos un propósito. Él ya definió que tú nacieras en esta tierra, en Texcoco, para que tú hagas algo, hermano. Dios lo decidió. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de que te formases en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios ya definió lo que vamos a hacer. Salmo 138, versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Este es muy importante, pónganlo. Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No me desampares la obra de tus manos. El salmista sabía que Dios iba a cumplir un propósito en su vida, hermano. ¿Sabes por qué? Porque era un íntimo. Porque conocía a Dios. Porque había un deseo en su corazón de hacer su voluntad. Por eso fue un gran rey. Hermano, tú y yo, ayer lo decía un profeta de Dios increíble. Ya no nos podemos quedar todo el tiempo. Viene de las Bahamas, ¿no? Me parece. De Aruba. Venía de Aruba. Y dijo algo muy importante
que debemos de saber las iglesias de avivamiento. Quiero que pongas atención, ¿eh? Él dijo, puede venir un profeta de Dios, un mover de Dios y te puede decir lo que tú vas a hacer. Pero si tú no, y dijo, habló de la preparación, ahí estaba yo bien atento, haz que no nos da más tiempo. Si tú no te preparas para eso, tú no te entrenas para eso, o sea, se fue. Dice, y dijo algo muy importante, yo he visto de mi edad, jóvenes, y yo ayer recordaba algunas cosas. Dice, yo vi jóvenes que les hablaron incluso palabras más fuertes que las que me dieron a mí. Y ya no están en la iglesia. Porque no es el problema Dios dar el mensaje. El problema somos nosotros. Porque Dios nos dijo que hagamos algo, porque Dios nos dijo que nos preparáramos, porque Dios nos dijo métete en oración, retoma el don que Dios te dio, vuélvete a encender, y nosotros nos dormimos. No quisimos. Hermanos, yo tengo mismos amigos, gente que a mí me levantó en Cristo, me edificó y ya no están. Necesitamos, hermano, disciplina en nuestra vida. Porque el enemigo, hermano, está ahí alrededor de nosotros para destruirnos. Y a veces el desánimo cae. A veces vienen problemas bien fuertes, hermano. Yo lo sé, hermano. Todos tenemos crisis. Hay gente que piensa que los pastores no viven crisis. No, y bien fuertes, hermano. Pero aquí estamos. Porque Dios ya habló. Y Dios va a hacer. Y lo que venga, nos vamos a poner de pie. Porque Dios va a hacer su voluntad. Porque vamos a esperar, porque vamos a correr con paciencia, nos vamos a disciplinar y algo Dios hará con nosotros. Dale un aplauso al Señor, amén. Me quedan 3 minutos, dice, correr como Jesús. ¿Quién es el máximo corredor, el máximo atleta, hermano? El Señor Jesús. Cada paso que dio, cada paso que se enfrentó, hermano, lo tomó con una firme decisión. Yo voy a hacerlo con fe. No me voy a doblegar. Marcos capítulo 11, versículos del 22 al 24. Entonces Jesús dijo a los discípulos, Marcos 11 del 22 al 24. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar. Y sucederá. Pero deben de creer de verdad que ocurrirá. Y no tener ninguna duda en el corazón. Me encanta la serie de Chosen. Lea la Biblia, hermano, le encargo. O sea, vea la serie, pero lea la Biblia. Que hay gente que ya lee la serie y ya dice que ya se acabó la Biblia, ¿no? No. Pero sí le quiero encargar algo, hermano. A mí me emociona, me toca el corazón, porque Jesús, en cada palabra que decía, pone la imagen de cómo él sabía que iba a ir a la cruz. Imagínate qué difícil, hermano. Qué difícil que tú tengas que vivir una vida para levantar a otros sabiendo que vas a morir, que te van a dejar solo, que te van a traicionar. Y él lo hizo por nosotros. Él corrió la carrera, él no claudicó. Y aunque no lo creas, hermano, hay historias en la vida cristiana y en el mundo de gente que eso hizo. Dio su vida por sus hijos, dio su vida por la gente, hermano, pensando, creyendo que Dios iba a hacer cosas grandes por ellos. No desperdicies, joven, lo que Dios está haciendo. Siento de Dios decirlo muy fuerte, pero algunos padres en donde están orando por sus hijos. Están clamando por ellos y se buscan a Dios y están orando por ellos. Joven, atiende el llamado. Porque hay alguien que está creyendo por ti. Está orando por ti. Está sabiendo que Dios va a hacer algo en tu vida. No te quedes ahí, amén. Juan capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo.
Confianza. Jesús siempre tenía confianza. Él sabía que algo iba a pasar. Él sabía que iba a hacer milagros Dios con él, que Dios iba a traer sanidades, que Dios iba a multiplicar la comida, hermano, porque él estaba con Dios. Es el primero, hermano, que nos enseña a tomarnos de su mano. Y por último, hermano, correr la carrera legítimamente. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice la palabra: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Dice la palabra de Dios para todos, para entenderlo un poquito mejor. Cuando el atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. Hermano, la obediencia es fundamental para correr la carrera. Yo sé que los mexicanos nos gusta agarrar atajos, ¿verdad? Nos gusta de repente ser como que tuvimos un político por ahí una vez, qué vergüenza, qué vergüenza. Corrió una carrera internacional, hermano. Y creo que le dieron un ride para, por ahí lo bajaron en un parque antes para que ganara la carrera. Qué vergüenza, hermano, qué vergüenza. Pero más vergüenza nos les debería de dar, hermano, si nosotros no corremos legítimamente la carrera. Porque tus hijos se están viendo. Porque Dios nos está viendo. Tenemos que hacer lo correcto en el nombre de Jesús. Si queremos correr correctamente, hay que hacerlo bien. Dile al que está ahí a tu lado, hay que hacerlo con integridad. ¿Qué debemos de cuidar, hermano? Estoy finalizando, ponte de pie. ¿Qué debemos de cuidar para acabar la carrera? Cuidar las amarguras, hermano. Dice la palabra en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, brotando alguna raíz de ¿qué? Brotan las raíces de amargura. Quiero que entiendas esto, hermano. La amargura es una realidad de nuestra vida. Ora para que no te llegue la amargura así, pero hay que cortarla, porque llega. O se estorbe para que por ella muchos sean contaminados. ¿No sabes cuántas iglesias, hermanos, se han dividido? Por eso. Porque a alguno le llamaron la atención y como no entiende disciplina, dice, no, pues ahí te maltratan. Y luego llega otro que también es igual y hacen el club de los amargados. Y entonces, hermano, vámonos. Hay que cuidar eso de nuestro corazón. La amargura, hermano, es un problema en la vida cristiana. Porque ¿sabes qué? En la raíz hebrea, amargura y rebeldía es exactamente lo mismo. Es decir, podemos ser rebeldes cuando dejamos que la amargura avance. Debemos de romper con la amargura. Debemos de decirle, Señor, ayúdame a romper todo lo que contamina mi corazón. Dice Efesios capítulo 4, versículos del 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. No sabes cuánta gente ha abandonado carreras, hermano, porque se amarga. No es fácil, joven. Acabar una carrera no es fácil. Estudiar no es fácil, porque la vida es difícil, a veces no hay dinero. Hay mucho joven que decide, no, ya mejor voy a estudiar porque ya tengo dinero. Cuando su papá le dio toda la oportunidad para estudiar. Y se amargan que porque no tienen dinero. ¿Cuántos estudiamos y no teníamos dinero? Levanta tu mano. No teníamos dinero, hermano. Yo andaba ahí, algunos conocen los tianguis, andaba yo en el de San Lorenzo, ahí está mi familia. Andaba yo en el de las Torres, ¿verdad? En el Santa Cruz. Larguísimos. Yo me conozco los tianguis, el del San Juan. Con una cajita de hamburguesitas, así de goma, para pagarnos la carrera. Ahí está mi hermana, lo mismo. Porque entendíamos que no, y era, sí te amargaba, sí. Porque la verdad a veces no tenías. No era fácil.
pero tú tienes que pelear lo tuyo. Si tú te amargas, se te acaba, hermano. Las contiendas también frenan la carrera. Yo quiero orar, hermano. Quiero cerrar este tiempo orando, y Dios me habló mucho acerca de hacer un llamado. Yo no quiero imponer manos, no vamos a imponer manos, pero yo quiero hacer un llamado porque yo sé que hay gente que ya se estaba rindiendo en la carrera, que ya estaba claudicando. O corres porque tienes que correr, porque hay gente que le pasa eso, ¿no? Hay gente que tiene familia y dice, pues ya, ¿cuántas? No sabes qué difícil es ver a niños, hermano. Vivir en una familia en donde corren los papás porque tienen que correr. Y ven problemas y ven circunstancias porque nadie le echa ganas, y eso aprenden. Hay mucha gente que dice es que tenemos una generación de cristales, que los jóvenes ya no son fuertes. ¿Sabes por qué? Porque los que van corriendo ya no le echan ganas, nada más van viviendo, sobreviviendo. Dios me habló mucho de esto, y yo quiero llamar a que al frente, si hay alguien, no solo en ese ámbito, a lo mejor ya querías claudicar, ya querías dejar, que tú puedas pasar y decirle, Señor, ayúdame, yo quiero correr, yo sé que tengo un propósito y un llamado, no me voy a doblegar. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Si hay alguien que siente de Dios, pasar al frente y decirle, Señor, no me voy a rendir,